En tiempos antiguos, cuando el mundo aún era joven, la humanidad se multiplicaba sobre la faz de la tierra. Pero con su crecimiento, también creció su corrupción. Los hombres y mujeres, antaño criaturas de luz y esperanza, cayeron en la codicia, la violencia y la maldad. La tierra, que alguna vez había sido un paraíso verde y floreciente, ahora era un reflejo de su corrupción, con ciudades infestadas de injusticia y campos teñidos por la sangre de inocentes. Dios, al observar la depravación de la humanidad, sintió pesar en su corazón. Había dado libre albedrío a los hombres, pero estos habían elegido el caos. Susurros de guerra y lamentos de los débiles llenaban los cielos. Los poderosos esclavizaban a los humildes, los justos eran perseguidos, y la naturaleza misma parecía rebelarse ante tanta maldad. Fue entonces cuando el Creador tomó una decisión devastadora. Limpiaría la tierra con un diluvio implacable, un océano de justicia que arrasaría todo lo impuro. Solo un hombre y su familia, aquellos que aún eran fieles a la voluntad divina, serían salvados para dar inicio a un nuevo mundo. Ese hombre era Noé, el llamado de Dios y la construcción del arca. Noé era un hombre recto, un pastor de almas que caminaba con Dios en un mundo de tinieblas. Mientras los demás se sumían en el pecado, él enseñaba a su familia a vivir con justicia y bondad. Y fue a él a quien Dios habló en una noche silenciosa, bajo un cielo de estrellas temblorosas. Noé, la maldad de los hombres ha llegado a su límite. La tierra será purificada por el agua, pero tú y tu familia serán salvados. Construye un arca de madera de gofer, según las medidas que te daré, y llénala con parejas de cada criatura viviente. En ti confío para comenzar de nuevo. Noé, sin cuestionar la voluntad del Altísimo, se arrodilló y aceptó su destino. Desde ese día, junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, comenzó la titánica tarea de construir el arca. Era una embarcación gigantesca, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, una fortaleza flotante que desafiaría la ira del cielo. Día tras día, entre el calor abrasador y las burlas de sus vecinos, Noé trabajó. Los hombres lo llamaban loco, se reían de su fe y lo desafiaban a abandonar su empresa. Pero él, guiado por la certeza de la voz divina, martilló, talló y ensambló cada tabla con la paciencia de quien sabe que el destino de la humanidad descansa sobre sus hombros. La llegada de los animales y el último día de la tierra antigua. Cuando el arca estuvo terminada, los cielos oscurecieron y los vientos trajeron un cambio inquietante. Fue entonces cuando los animales comenzaron a llegar, como si la naturaleza misma respondiera al llamado del Creador. Desde los rincones más lejanos del mundo, leones y ciervos, lobos y corderos, elefantes y águilas se acercaron pacíficamente, guiados por una fuerza invisible. La gente de los alrededores, que tanto se había burlado de Noé, observó atónita cómo las criaturas marchaban en pares, sin temor ni resistencia, hacia la gran embarcación. Algo en lo profundo de sus almas les susurró que quizás habían cometido un error, que quizás la advertencia del anciano constructor no era una locura después de todo. Finalmente, Dios habló una vez más. Noé, entra en el arca con tu esposa, tus hijos y sus esposas. El juicio ha llegado. Noé obedeció. Una vez dentro, las puertas del arca se cerraron por sí solas con un estruendo ensordecedor. En ese instante, el primer trueno rasgó los cielos, y el viento trajo consigo un rugido primigenio. La lluvia había comenzado. El gran diluvio. El agua cayó con una furia descomunal. No era una simple lluvia, sino un torrente implacable que golpeaba la tierra con la fuerza de 1000 tormentas. Desde las profundidades de la tierra, fuentes subterráneas estallaron, liberando océanos de agua que se unieron a la creciente inundación. Las ciudades fueron arrastradas como hojas al viento. Montañas que parecían eternas fueron devoradas por el mar en cuestión de días. Hombres y mujeres, en su desesperación, clamaban al cielo, golpeaban las puertas del arca, suplicaban piedad. Pero ya era demasiado tarde. El juicio se había cumplido. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el caos del mundo exterior. Ruidos de destrucción, gritos ahogados por el agua, el crujir de árboles y rocas desmoronándose. Pero ellos estaban a salvo, flotando sobre las ruinas de la antigua civilización, sostenidos por la promesa de Dios. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta no cesó. La tierra quedó sumergida, y todo lo que había sido dejó de existir. Solo quedaban las aguas interminables y el arca, navegando en medio de un mundo silencioso y sin vida. El nuevo comienzo. Después de meses de incertidumbre, las lluvias cesaron y el arca flotó en una vastedad infinita de agua. Noé esperó pacientemente hasta que las aguas comenzaran a descender. Entonces,
Envió un cuervo para buscar tierra firme, pero el ave no encontró descanso y regresó. Pasaron más días y Noé envió una paloma. Esta vez, el ave regresó con una rama de olivo en su pico, señal de que la vida comenzaba a resurgir. Finalmente, en la cima del monte Ararat, el arca encalló y Noé y su familia descendieron a un mundo renovado, un mundo donde todo debía comenzar de nuevo. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios en agradecimiento a Dios, quien, conmovido, prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de su pacto, Dios pintó en el cielo el primer arco iris, un recordatorio eterno de su misericordia. Epílogo: el legado de Noé. Así nació una nueva humanidad. Noé y sus hijos poblaron la tierra, y su historia se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. Fue el hombre que desafió la burla, que construyó un refugio en medio de la incredulidad y que sobrevivió al juicio de Dios. Su historia sigue viva, no solo en las Escrituras, sino en el corazón de quienes buscan esperanza en tiempos de desesperación. Porque el arca de Noé no fue solo un barco, sino un símbolo eterno de fe, perseverancia y redención. Y así termina esta increíble historia del arca de Noé. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido épico como